2022 esta cuenta atrás, en la que el otro día pues tuvimos esta mentoría grupal y estos próximos días que os voy a ir compartiendo, como os prometí, pues esas diferentes fuerzas, esas diferentes energías que nos ayudan al final a conseguir nuestras metas. La semana pasada, los que estabais por acá en esta sala de liderazgo 360, bueno, pues hablábamos de la fuerza de la comunidad, hablábamos la fuerza también de la energía. Hoy vamos a estar hablando de la fuerza de lo que es importante y bueno, pues en el resto de esta semana vamos a seguir hablando de esas otras energías que nos ayudan a conseguir nuestras metas. Buenos días, Alfonso, un gustazo verte por aquí. Y bueno, pues vamos a ir hablando en este camino, en estas 13 salas que estamos dedicando al 2022. En este camino al 2022, pues el saber jugar con esas energías que nos van a ayudar a conseguir las metas y nos lo van a poner cuando las conoces, te hacen que sea muchísimo más fácil conseguir las metas, conseguir los objetivos en cualquier área de tu vida. Y como siempre os digo, cuando digo de conseguir objetivos, no solamente hablo de objetivos profesionales, sino objetivos en cualquier área de nuestra vida, porque al final, ya me lo habéis oído, somos gente totalmente holística y no podemos separar lo que es la área profesional con el área personal nuestro. Se están incorporando también por aquí Yolanda, buenos días, Roxana, buenos días, Emman, Emanar, buenos días, desarrollo personal, buenos días a los que estáis incorporando tanto por Clubhouse como por Instagram. Y hoy vamos a hablar de lo que es importante, porque la gente al final cambia si está motivada para cambiar, clarísimamente. Y como siempre os digo, seguramente no os cuente algo que no sepáis, sino que realmente lo sepáis. Pero lo importante es no si lo sabéis, sino si lo hacéis. Así que en línea, buenos días Rosana, en línea con lo que hemos estado hablando estos días y tener a mano estos ejercicios que he ido compartiendo en los últimos días, vamos a ir aislando con ese comportamiento que, por la semana pasada elegisteis para cambiar, y los que no hayáis oído las anteriores salas podéis ir al grupo de Instagram, que lo veis aquí, lo pincháis aquí en mi bio de Instagram, o aquí en Clubhouse también pinchando en mi nombre, porque tenéis todos los resúmenes en Telegram y también en el podcast de Liderazgo 360, todo se llama igual para que no haya ninguna pérdida, y además está aislado con ese reto de productividad que luego os hablo, que empieza el día 18, 7 días de productividad, reto de productividad, en el que voy a ir de vuestra mano compartiendo ejercicios súper sencillos para que en 7 días salgáis, y os lo prometo que va a ser, con un plan de acción después del 7º día, aparte de dos masterclass bono y muchísimas sorpresas a todas las personas que ya se están incorporando y se están apuntando a ese reto. Así que si te interesa conseguir tus metas, tus sueños, tu legado, puede que este reto sea para ti, si estás comprometido o comprometida. Así que pincha por aquí en la bio y ya lo he compartido Itza, una maravilla. Itza, muchas gracias. Apúntate al reto. Los que estáis por aquí en Clubhouse y los que estáis por Instagram lo podéis ver en mi enlace. 7 días de compromiso con una aportación o una inversión tuya minimísima, sobre todo para que tengas coherencia contigo mismo, contigo misma, y mi compromiso al 500% para que salgas de ese reto con tu plan de acción de una vez por todas. Bueno, pues la gente cambia, efectivamente se está motivada para cambiar, clarísimamente. Pero ¿qué pasa cuando falta esa motivación? Ese es el tema, ¿no? Porque nos dicen que tenemos que estar motivados y que efectivamente tenemos que encontrar la motivación de donde no la hay, ¿no? Y es muy importante esa fuerza, de la importancia, la tercera fuerza que estoy compartiendo en este camino hasta el día 18. Esa tercera fuerza que nos ayuda a, cuando vamos en ese grupo de pájaros, ¿no? Como los pájaros, las aves que hablábamos el otro día, que con el aleteo
de unos, pues los otros se aprovechan o se benefician y aprovechan esa energía para seguir aliteando. Bueno, pues eso es la importancia de las fuerzas que os estoy compartiendo estos días. Y esta tercera fuerza es la fuerza de la importancia. Saber exactamente lo que es realmente importante en tu vida. De nuevo, que parece muy básico, te lo habrás oído miles de veces, pero lo importante es ponerlo en acción, porque lo que se crea, lo que haces, lo vas a creer. Y lo que crees se va a expandir, en lo que te enfocas se expande. Así que es muy importante esa fuerza de la importancia también, porque seguramente te habrás paseado por los pasillos de cualquier librería de autoayuda, ¿verdad? En una librería, y te habrás dado cuenta que efectivamente, bueno, pues muchos te intentan enseñar a estar motivado. Bueno, tienes que estar motivado, y si no estás motivado verdaderamente no puedes alcanzar nada, ¿no? Y la idea al final, que parece obvia, es que si la gente está motivada para hacer algo, probablemente lo hará. Bueno, pues fácil de entender. Y si no están motivadas, probablemente no lo harán. Así que, pues en las librerías, los libros de autoayuda, y ahora os voy a leer un capítulo, un pequeño cuentecillo de mi primer libro de autoayuda, bueno, pues están ahí pues para motivarte precisamente. Y los gurús, ¿no?, de la motivación, como digo yo, intentan enseñarte a desarrollar pues esa personalidad, ¿no?, que tienes de motivación. Pero ¿qué pasa si no tienes esa personalidad así? Si no tienes una personalidad de motivación. ¿Cuánta gente hay que dice, bueno, pues es que yo no encuentro yo no puedo sacar de mí esta motivación, no tengo estas personas que además las ves en redes sociales super high, que están súper motivados, pero bueno, pues yo no me encuentro con esa motivación, ¿no? La buena noticia de todo esto, y como siempre os dije que con estas fuerzas pues os voy a compartir un poco de la ciencia detrás, pues para que entendáis verdaderamente y así podáis introducir esos cambios duraderos, ¿no?, en vuestra vida. Bueno, pues la buena noticia es que no necesitas nacer motivado o motivada. Menos mal, ¿verdad? Qué peso de encima, ¿no? Porque yo creo que últimamente hay como esa presión de que si no estás motivado o motivada no puedes hacer nada. De hecho, la mayoría de los psicólogos, las investigaciones, lo que nos dicen es que no existe como tal una personalidad motivada. Sin embargo, hay la gente, todos nosotros, al fin y al cabo, hacemos las cosas por nuestro contexto, por estar en un lugar adecuado o equivocado en el momento adecuado, ¿no? Pues todas las cosas que hacemos las ponemos en contexto. Yo me levanto, o tu vecina se levanta todos los días a las 5 de la mañana pues para correr, o para meditar, o para escribir. Y a lo mejor, si se levanta para correr, pues nació como corredora. Puede ser que es una persona que haya nacido como corredora, pero lo más seguro es que haya estado rodeado o rodeada, si es tu vecina o vecino, por fuerzas que hacen querer seguir haciendo ese ejercicio, como tener padres, como tener modelos de conducta, como tener amigos o parejas, ¿no?, que efectivamente tengan ese mismo hobby y que le hacen sentir bien por hacer ejercicio, ¿no?, haciéndolo con ellos, o con tu pareja, o has tenido esos role models, ¿no?, esos modelos en tu vida, diciéndote que te va a ser bien para tu salud. Entonces, ¿por qué se motiva a la gente a hacer cosas que quizá no quiere hacer? Y es una de las cosas, uno de los grandes obstáculos que estamos hablando en estas salas con vistas a esa preparación del 2002, porque cuando eres consciente de los obstáculos, bueno, pues entonces los puedes superar. Uno de los grandes errores porque la gente no consigue sus metas es porque no es consciente de sus propios obstáculos. Entonces, cuando llegas a ese muro es como, ups, ¿y ahora qué hago, no? ¿Cómo se motiva a la gente, ¿no? La gente que no quiere hacer cosas, ¿no? Porque la motivación normalmente nos dura, está comprobado, entre 4 o 5 semanas, una vez que nos establecemos objetivos. Y una forma es incorporar las fuerzas que he comentado en las otras salas y que vamos a ir comentando, ¿no? La fuerza de la comunidad, la fuerza de la pura energía de otras personas también. Pero la comunidad y esas otras fuerzas no son las únicas razones, ¿no? Porque la gente se siente motivada al cambiar. Entonces, ¿por qué o qué otra razón hay para que la gente siga haciendo cosas? Bueno, pues algo tan sencillo, porque creen que es importante, ¿verdad? Bastante sencillo, es importante para su contexto. ¿Quieres dejar de fumar?
pues seguramente tendrás muchísimo más éxito dejando de fumar si es importante para ti. Si es importante, pues las otras energías, como estábamos hablando en las escaleras el otro día, de hacer esas metas, esos pasos y esos escalones, y las comunidades, pues pueden ayudarte a verdaderamente a reducir el consumo del tabaco, pero si no es importante probablemente no lo vas a dejar. Otras fuerzas te van a ayudar, pero al final lo que verdaderamente te va a hacer conseguir ese objetivo de dejar de fumar es si verdaderamente es importante para ti. Por ejemplo, se ha comprobado que si a un fumador se le dice la edad de tus pulmones, la edad que tienen en sus pulmones, aumenta las tasas de abandono a largo plazo, porque se dan cuenta de que, bueno, porque uno tiene a lo mejor 42 años, pero tus pulmones tienen 72, por decir algo, ¿no? Entonces eso puede ser un shock. Estos fumadores, al final, los fumadores dejan de fumar porque, por la imagen, ¿no? de que efectivamente, oye, pues tengo 40, pero mi pulmón tiene 70, o esas imágenes que nos ponen ahora en los paquetes de fumadores, porque tu salud es importante. Lo mismo ocurre con el ejercicio. Si quieres empezar a correr, por ejemplo, o ir al gimnasio, subirte a la máquina de estas por ejemplo, del treadmill, ¿no? De estas de correr en el gimnasio, pues tienes que tú saber discernir qué es lo más importante, ¿no? Si es verdaderamente más importante ir a la máquina de correr, o si es más importante, por ejemplo, ponerte a hacer esos correos electrónicos que tienes que hacer en el trabajo. A mí eso me pasa muchísimo, ¿no? Una vez, lo reconozco, una vez y por eso os voy a compartir un ejercicio para que vosotros lo pongan en práctica, que yo lo pongo en práctica bastante a menudo y me funciona cuando me enfoco, porque al final es encontrar claridad, enfoque y poner las cosas en práctica y saber discernir de lo que es importante y no. Pero ¿cuántas veces dices tengo que ir a correr, quiero ir a correr, no tengo que ir a correr, quiero ir a correr, pero tengo todos estos correos que hacer o tengo todas estas tareas que hacer, ¿no? Al final es saber lo que crees que es importante para ti, lo que sientes que verdaderamente es más importante que te preguntes, ¿no? Ir al gimnasio o responder a esos correos electrónicos. Y al final lo que es más importante va a tener un impacto. Lo que tú consideres que es importante, pues va a tener ese impacto en lo que tú vas a elegir hacer. Y seguramente suene obvio, ¿no? Mientras lo lees, pero es uno de los errores más comunes que comete la gente cuando intenta cambiarse a sí misma, ¿no? O a los demás. Nos gustaría dejar de comer galletas o patatas fritas, a mí me encanta comer las patatas fritas, ¿no? Pero sigues haciéndolo porque probar esa galleta o esa patata frita es más importante que dejar de hacerlo. O desde el punto de vista empresarial, que aquí somos muchos emprendedores, les gustaría que tus clientes compraran tu producto, pero primero tienen que saber si los clientes necesitan el producto, ¿no? Si es importante para ellos. Si es importante para ellos, los clientes van a comprar tu producto. Pero si tu producto no resuelve una necesidad importante, de nuevo aquí estamos hablando de lo que es importante para tus clientes, la gente dejará de utilizarlo. ¿Por qué muchísimos productos fallan? ¿Por qué mucha comunicación falla? Porque las hacemos desde el punto de vista del emisor, desde lo que, incluso siendo emprendedores, de lo que yo quiero, de lo que yo quiero decir y lo que es para mí importante, ¿no? En mi legado, en mi visión, cuando verdaderamente la buena comunicación empieza desde el receptor. La buena comunicación empieza de cuando pones al cliente en el centro y sabes cuál es su para qué, cuáles son sus necesidades. No las tuyas, no tu legado, no tu visión, sino vale, esta es mi visión, pero ¿cuál es el para qué de mi cliente? ¿Cuál es la necesidad que estoy cubriendo de mi cliente? Así que, según la ciencia, ¿cuáles son las 3 cosas muy básicas que son importantes para la gente? Pero, siempre lo comento, a veces cuando las cosas son súper sencillas, súper básicas, lo que precisamente nos ocurre es que son tan sencillas que precisamente no las hacemos, no las tenemos en cuenta. Y no te va a sorprender. El dinero, 3 cosas que nos mueven: las relaciones sociales y la salud. Esas 3 cosas: dinero, relaciones sociales y salud. El primero, empecemos por el dinero, por ejemplo. La mayoría de los economistas, ¿no? Dicen que el dinero es muy importante para la gente, permite que compremos las cosas que necesitamos y que queremos o que deseamos, ¿no? A veces no necesariamente las necesitamos, diría que incluso la mayoría de las veces ni las necesitamos, y pues en general te hace sentir
con poder, te hace sentir exitoso, te pone en un estatus en muchas de las ocasiones. Pero lo que sí es cierto es que el dinero puede ser incluso contraproducente, ¿no? y haga incluso que a veces la gente deje de hacer las cosas. Incluso hay motivadores que son mucho mayores que el dinero. El otro día lo hablábamos en la sala, ¿no? Cuando hablábamos del para qué. Bueno, pues ¿para qué quiero conseguir ingresar ese millón, ¿no? Yo últimamente se ha convertido, yo creo, casi como un mito, ¿no? Quiero ingresar 1 millón. Bueno, pues yo os puedo decir que para mí eso no, vamos, bastante lejos de lo que quiero alcanzar. No es mi meta, pero parece que los 7 dígitos se han convertido ya casi como un mito, ¿no? Hay muchísima gente por acá en Clubhouse, ¿no? Pues verdaderamente no lo es, pero verdaderamente es el para qué, no es el millón de euros como tal, sino para qué, ¿no? El para qué, cuando empiezas a preguntar, como hacíamos por aquí con Raúl el otro día, ¿para qué quieres conseguir ese millón? Que Raúl no tenía ese objetivo, cuidado, pero hay muchas personas que dicen, bueno, ¿para qué? ¿Cómo te va a hacer sentir? ¿Cómo te va a hacer, qué te va a permitir llegar a ser? Y eso es una pregunta que hago muchísimo a las personas, y cuando voy a lo mejor a las ponencias, incluso a las universidades, cuando hablo con chavales ahí, los adolescentes, les pregunto, ¿no? Muchas veces, imagina que te dan 2 opciones. Puedes tener una cantidad interminable de dinero a lo largo de tu vida, pero nunca una relación cercana, o puedes poseer una pequeña cantidad de dinero, pero disfrutar de relaciones fuertes y significativas, importantes con los demás. Que seguramente os lo habréis dicho alguna vez, ¿no? ¿Qué elegirías? Seguramente si eres como mis alumnos, con estos chicos que a veces trabajo, probablemente pienses, bueno, pues la respuesta es obvia, ¿no? Pero no es obvia, no te creas que es tan obvia. Muchas personas que elegirían una cosa que es distinta a la otra, porque al final todos diferimos de lo que es importante para nosotros. Y las diferencias, pues es debido a muchísimos factores que son totalmente distintos para cualquiera de nosotros, ¿no? Puede ser desde cómo fuimos criados, el país en que hemos nacido, puede ser nuestra edad, pero que hay 2 cosas que quedan clarísimas cuando se estudian en estos estudios que hacemos de vez en cuando, ¿no? En primer lugar, que el dinero no es tan importante para la felicidad como la gente cree. Sí te permite conseguir tu para qué. Es un vehículo, es una forma de llegar a tu para qué. Por eso es muy importante hacerte todas esas preguntas, esas 5 veces para encontrar ese para qué verdaderamente, qué te va a permitir ser, qué te va a permitir sentir, qué tipo de persona o qué tipo de emprendedora te va a permitir llegar a ser. Y luego también lo importante es, en segundo lugar, que las relaciones sociales son más importantes de lo que creen. Cuando a una persona se le hace, y yo diría que el 95% de las veces que hago esta pregunta a estos adolescentes, que además normalmente en esa edad como que tienes una inclinación mayor, ¿no?, a irte a por el dinero, al final cuando la persona conecta con su ser, conecta con su imán, verdaderamente te das cuenta que las relaciones son muchísimo más importantes de lo que crees. Y eso aparece en las pruebas, además científicas, aparecen en nuestro cerebro, ¿no? Porque al final el cerebro está respondiendo, es curioso, pero el cerebro responde a las conexiones sociales, a nuestras relaciones, de forma similar a esa sensación de cuando estás calentito, a esa sensación cuando te ponen algo caliente. Hay pruebas, estudios que te prueban eso, ¿no? Que la sensación de estar con tus familiares, la sensación de estar en tus relaciones, con la gente que es importante para ti, esos mensajes, esas emociones que te causa estar rodeado y tú rodeado de personas, de esas conexiones, el cerebro las interpreta exactamente igual que cuando tienes, imagínate, frío y te ponen esta bolsita de calor, ¿no? Y entras en el calor. Y el rechazo, curiosamente, el rechazo social tiene exactamente el efecto contrario. El cerebro y nuestro cuerpo, porque al final lo sentimos en nuestro cuerpo, responde el rechazo al dolor.
Seguramente alguna vez que te han rechazado, sea una pareja, unos amigos, y te han buleado en el colegio, ¿dónde sientes ese dolor? ¿Lo sientes aquí, en la cabeza, o lo sientes en el corazón, en el estómago? Depende qué tipo de persona eres, lo puedes sentir en un sitio o en otro. Porque al final las conexiones sociales son realmente importantes para las personas, ¿no? Las relaciones hacen que la gente seamos feliz, incluso pues, a veces son más importantes que el dinero, ¿no? Para que las personas sigan haciendo las cosas, bastante más que el dinero. Porque cuando tú te empiezas a preguntar esos 5 para qué, es el para qué, ahí es donde empieza a salir tu familia, ahí es donde empieza a salir tu bienestar, ahí es donde empiezan a salir tus clientes, ahí es donde empiezan a salir ese granito de arena que quieres dejar en el mundo. La salud también personal es importante para las personas, ¿no? y puede utilizarse para motivar en un cambio duradero. Obviamente si estás enfermo, si tienes algún tipo de dolencia, bueno, pues esa promoción o ese sacar tu webinar o sacar tu emprendimiento seguramente les reste importancia, ¿no? Verdaderamente no sea tan importancia. ¿Cuándo se vuelve algo importante? Eso es cómo darte cuenta de verdaderamente de cuándo las cosas son importantes. Y la vida en sí, normalmente, según nos vaya pasando en la vida, bueno, pues nos va a hacer reevaluar lo que es importante en nuestras vidas. Bueno, pues porque según vamos creciendo, vamos cambiando, ¿no? Pues tenemos pues, nuevas motivaciones y nuevas razones, o sea, vamos desarrollándonos y tenemos esas nuevas motivaciones para hacer las cosas. Incluso pues esos acontecimientos trágicos que antes o después pues todos tenemos en nuestra vida, por cuando perdemos, por ejemplo, a seres queridos, bueno, pues verdaderamente hace a veces que una pena, ¿no? Que nos demos cuenta cuando pasan estas cosas, pero que nos demos cuenta verdaderamente de lo que nos pasa. Y en general hablamos de que hay esas personas motivadas y otras que son, bueno, pues perezosas. Y si no has sido capaz de seguir con las cosas que quieres cambiar, como por ejemplo pues, ir al gimnasio, comer de manera más saludable, convertirte vegetariano, tener esos hábitos saludables, abrir tu empresa, levantarte a las 5 de la mañana, meditar. En general se dice que has fracasado, porque eres perezoso. Somos buenísimos en ponernos esas etiquetas, ¿no? Eres perezoso porque no te levantas a las 5, o has fracasado porque no vas al gimnasio, o has fracasado porque no tienes ese hábito, ¿no? Y es una versión pues bastante triste. ¿Qué queréis? Que eso es como lo veo, ¿no? Una versión bastante triste de los demás, ¿no? Y que la gente pues se piense, ¿no? Que tenemos que tener esa visión todos igual, todo plana de nosotros mismos y del mundo. Y los científicos, sin embargo, demuestran que eso es un error, ¿no? No estás condenado al fracaso, ni mucho menos, y eso es algo que aquí en el sistema educativo de Reino Unido es tremendo, ¿no? Porque sí es cierto que son muy buenos en otras cosas y teóricamente a veces pues nos dicen que son buenos en la motivación, ¿no? de los adolescentes, pero verdaderamente hay a veces esos mensajes, ¿no? Que te dicen que verdaderamente vas a ser un fracasado, estás condenado al fracaso si no has sido capaz de, ¿no? Y lo que está comprobado es que no estás condenado al fracaso si no has sido capaz de cumplir cosas en el pasado. El problema suele ser o puede ser que no hayas visto la importancia de hacerlo. De nuevo, básico, no es la primera vez que lo oyes, sino lo importante es si lo haces, no si lo sabes. Pero eso es el pasado. Y eso no significa que seas capaz, no significa que seas incapaz, ¿no? De ver la importancia, sino que necesitas una razón todavía más importante para cambiar. Y lo que tienes que hacer es averiguar verdaderamente cómo hacer que algo sea lo suficientemente importante para ti, como para estar dispuesto a cambiar por ello. ¿Lo harías? Pregúntate por esas 3 cosas. ¿Lo harías por tu salud? ¿Lo harías por tus relaciones? ¿Lo harías para tener más dinero? Una vez que encuentres lo que verdaderamente
es importante. Puedes utilizar las otras fuerzas que vamos a estar hablando, como las fuerzas de hacer tus metas, tus pasos y tus escalones, la fuerza de la comunidad, pero lo importante tiene que empezar desde ti, lo importante, lo que realmente es importante, tiene que empezar verdaderamente dentro de ti. Y así vas a mantener ese objetivo. Lo vamos a trabajar mucho con los que vengáis al reto, que aprovecho por refrescar la sala, al reto que empezamos el día 18 de noviembre. Lo tenéis aquí arriba, el enlace, a quien le pueda interesar. Un reto de 7 días, que mi promesa es que vais a encontrar claridad, vas a trabajar un plan fácilmente ejecutable del proyecto que quieras lanzar, sea un proyecto personal o personal. Vas a encontrar hábitos muy fáciles de implementar y sobre todo vas a saber cómo ser consistente, vas a hacer, que al final es la clave del éxito, vas a saber el sistema de mi libro y todo lo que no cuento en mi libro, Enfócate en lo importante, toma acción, el sistema que te va a ayudar a conseguir tus metas, conseguir tus resultados de una vez por todas, pero con plenitud. Verdaderamente menos es más, va a ser el objetivo, el conseguir tus metas. Hay muchísimas personas que ya estáis por aquí apuntadas. Empezamos el 18, menos es más, pero menos de lo que es verdaderamente importante para cada uno de nosotros. Y diréis, bueno, pues ¿cómo puedo saber lo que es realmente importante? Os voy a leer, si me lo permitís, un pequeño capítulo de mi libro. Y además no me dejaréis mentir porque va ligado con los que estáis por Instagram. Buenos días, Fernández. Manuel va con este librito, los que estáis por acá en Instagram, que ahora os explicaré qué es. Y os voy a leer un cuento que a lo mejor habéis oído, ¿no? De Jorge Bucay, que me encanta, que seguramente lo conozcáis. Es un capítulo de mi libro, no es mío, lo tengo en mi libro, y os voy a leer porque yo creo que es muy tangible, os te hace reflexionar y además os voy a explicar cómo lo hago yo, cómo os lo recomiendo que lo hagáis hoy. Sabéis que bueno, pues siempre recomiendo que elijáis 3 cosas por la mañana, 3 cosas que son realmente importantes, que van alineados con los objetivos que quieres conseguir, con tus metas, que quieres hacer, 3 cosas que quieres hacer y que solamente, bueno, está Lorenzo por aquí, pero solamente si hicieses una de ellas te alcanzarían a tu destino final. Y luego también el poder de la gratitud por la tarde, que se complementa con lo que os voy a comentar ahora en este cuento, ¿no? Se llama El Buscador, que no sé si lo conoceréis o no. Y os lo voy a leer. Es una historia de un hombre que definiría como el buscador. Os lo voy a leer desde el capítulo de mi libro, ya os digo, de Jorge Bucay. Un buscador es alguien en busca de algo, pero no necesariamente alguien que lo encuentre. Tampoco es alguien que necesariamente sabe lo que está buscando. Simplemente es alguien para quien la vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir a la ciudad de Camir. Había aprendido a escuchar estos sentimientos provenientes de una parte desconocida de sí mismo, por lo que dejó todo y comencé su viaje. Después de esos días de caminar por las polvorientas carreteras, descubrió en la distancia la ciudad de Camir. Justo antes de llegar a la ciudad, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Era una maravillosa colina, acolchada, verde, y tenía un montón de árboles, pájaros y flores preciosas, rodeada por una pequeña valla de madera pulida. Una puerta de bronce lo invitó a entrar. De repente, se olvidó de la ciudad y se rindió a la tentación de descansar allí por un tiempo. Cruzó la puerta y comenzó a caminar lentamente a través de las piedras blancas, ya que se distribuyeron aleatoriamente entre los árboles. Apoyaba su mirada en cada detalle de este colorido paraíso. Sus ojos eran los de un buscador, y tal vez por eso se encontró en una de las piedras de esta inscripción. Abdul Tarek vivió 8 años, 6 meses
2 semanas y 3 días. Al moverse se dio cuenta de que la piedra no era solo una roca, sino una lápida. Se puso triste al pensar que un niño tan joven fue enterrado allí. Mirando a su alrededor, notó que la siguiente piedra también tenía una inscripción. Se inclinó más cerca para leerlo y vio: Yamir Khalib vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. Estaba terriblemente sorprendido. Este hermoso lugar era un cementerio y cada roca una tumba. Uno por uno comenzó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y la vida exacta del difunto. Pero estaba aterrorizado cuando descubrió que la persona que vivió más tiempo tenía apenas más de 11 años. Superado con una terrible tristeza, se sentó y comenzó a llorar. El cuidador del cementerio pasaba y se acercó. Miró al hombre llorando en silencio por un tiempo y luego le preguntó si estaba llorando por un miembro de la familia. No, ninguna familia, respondió el buscador. ¿Qué pasó con esta gente y qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué hay tantos niños muertos enterrados aquí? ¿Qué es esta horrible maldición que está sobre estas personas que les obligó a construir un cementerio lleno de niños? El anciano sonrió y contestó: Cálmate, no hay tal maldición. Lo que pasa es que tenemos una vieja costumbre aquí. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le compran un cuaderno, como el que tengo aquí alrededor de mi cuello. Y es una tradición entre nosotros, que cada vez que disfrutas de algo intensamente, abres el libro y escribes lo que disfrutaste en el lado izquierdo y cuánto tiempo duró en el lado derecho. ¿Tú y tu novia se enamoraron? ¿Cuánto tiempo dura esa enorme pasión y placer? ¿1 semana? ¿2? ¿3 semanas y media? Y entonces, la emoción de tu primer beso. El primer beso que fue un placer maravilloso. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Fue un beso de medio minuto? 2 días? 1 semana? ¿Qué pasa con el embarazo y el nacimiento de su primer hijo? ¿Y la boda de tus amigos? ¿Y tu viaje más deseado? ¿Y reunirse con un hermano que había estado fuera en el extranjero? ¿Cuánto tiempo dura el disfrute de esos momentos? ¿Horas? ¿Días? ¿Minutos? Por lo tanto, escribimos en el cuaderno cada vez que disfrutamos cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra tradición abrir el cuaderno y añadir el tiempo que disfrutamos y luego está escrito en la tumba, porque eso es, para nosotros, la cantidad de tiempo que vivieron realmente. Qué cuento más bonito. A mí es uno de los cuentos, lo quería compartir con vosotros, y a los que estáis por Instagram veis el cuadernito que tengo en mi mano. Es un cuaderno que va como el cuento de Jorge Bucay, del buscador que creé. Tiene 12 páginas, con cada uno de los que lo estáis viendo por acá. Cada una página con un mensaje distinto, en la que pones el nombre del... ya se están incorporando por aquí Itza y soy Giselle, buenos días papetonas. El nombre del mes, y tiene, como veis, es chiquitito, tiene un tamaño que lo puedes llevar en tu cartera, lo puedes llevar contigo, y es un cuaderno el que te permite, aparte de un mensaje muy bonito en cada uno de los meses, que lo creé yo, lo diseñé yo y lo trabajo con muchas de las personas con las que acompaño, y que tiene esas 2 columnas. Aparte del mensaje, tiene esas 2 columnas. Tiene una columna en la que dice ¿qué has disfrutado? Y en la otra columna me ayuda a recordar cuánto ha durado el disfrute. Porque al final, como dice el cuento, somos la suma o vivimos lo que verdaderamente disfrutamos. Podemos tener, hay gente que la habréis oído, ¿no?, que tiene 20 años y parece que tiene 90.
o que se les entierra a los 90 pero que han muerto a los 20, ¿no? O que verdaderamente no paramos para disfrutar de nuestra vida porque no somos conscientes de lo que realmente es importante para nosotros. Hacemos muchas cosas, hacemos muchísimas cosas, pero verdaderamente no hacemos lo que es importante para nosotros. Y solamente cuando llegan estos momentos a veces trágicos, pero yo vivo con la muerte muy presente porque creo que es un gran regalo que tenemos, un gran regalo de saber que estamos aquí en el ahora, que tenemos un principio y un fin, por lo menos aquí, luego lo que cada uno creamos, y que la tenemos que vivir a tope, que la tenemos que vivir absolutamente a tope, y que es un pedazo de regalazo que tenemos, pero a veces no somos conscientes de lo que es importante, y lo que es importante es nuestra experiencia, lo que es importante es el ser, lo que es importante es lo que quiero sentir, cómo quiero hacer sentir a los que están alrededor mío, sean familiares, sean amigos, sean seres queridos, seáis vosotros, sean los clientes, y qué tipo de persona quiero llegar a ser. Porque al final lo que cuenta es esto, estos minutos, estas horas, y al final. Y esto es lo que yo hago al final del día también. Ahora os compartiré un ejercicio que podéis poner en línea con el ejercicio que hemos estado haciendo todos estos días cuando estábamos hablando de estas energías que ayudan a crear las metas. Pero al final del día, aparte de gratitud, de 3 cosas por las que estoy agradecida, yo siempre pienso en cuántos minutos creo que he vivido, que verdaderamente he disfrutado, qué es lo que he disfrutado y qué minutos o horas he vivido plenamente. Y a veces tienes picos, tienes días pues muy buenos y tienes días menos buenos, pero eres consciente de verdaderamente de lo que es importante para ti. Cuando empiezas a ver y cuando haces esa revisión de qué es lo que el famoso Matrix, ¿no? Que no voy a entrar en materia, ¿no? De necesidad, de lo que es extraordinario, de las distracciones, de pérdida de tiempo y de ser absolutamente productividad extraordinaria. Al final lo importante son esos minutos, esas horas que consigues poner en ese cuadrante de productividad extraordinaria, y que no, la mayoría de las veces no es el dinero, sino es esas otras 2 partes, ¿no? De tu salud y de personas, de las relaciones contigo misma, con tus seres queridos, con amigos, con familiares, con clientes, con conocidos, ¿no? Son los que al final te dan la plenitud, y es una de las cosas además que vamos a hablar en ese reto. Todos tenemos muchísimo que hacer, pero al final tienes que saber despegar, tienes que tener esa visión de pájaro y saber mirar desde el punto de vista del observador para ver exactamente qué es lo importante para ti. Y aparte de esos para qué, es el saberte preguntar esto cómo me permite ser, cómo me permite sentir y qué tipo de persona me va a ayudar, ¿no? a hacer esas preguntas. Me gustaría, antes de daros unas sugerencias sobre cómo continuar este ejercicio que hablábamos el otro día de cambio de hábitos, ¿qué os ha venido a la cabeza? Si conocíais el cuento, si no conocíais el cuento, y si os ha resonado en alguna manera, de a lo mejor en la situación en la que estéis. A mí desde luego sí, el otro día os comentaba, ¿no? Que últimamente estoy un poquito con la rueda de hámster, pero ya me he separado de esas últimas 2 semanas de la rueda de hámster, y definitivamente ese ejercicio a mí me ayuda mucho a poner las cosas en perspectiva, y quería comentarlo con vosotros para ayudaros a, junto con el ejercicio que vamos a hacer ahora, a relativizar, ¿no? Lo que verdaderamente es importante, y que es ese paso que te vaya a acercar un pasito más cerca a lo que quieres conseguir en la vida a nivel personal y profesional. Buenos días, Nieves. Buenos días, Mónica. Bueno, primero me ha encantado el cuento, la verdad. Y el primero lo que me ha venido a la cabeza es eso, que no podemos sacar conclusiones, ¿no? de algo que todavía no conocemos lo que está pasando. O sea, que primero averiguar qué pasa. Y segundo, pues el mensaje, ¿no? del cuento, que apuntarnos los momentos que disfrutamos porque son los importantes, ¿no? Al final. O sea, que me ha resonado ahí, Nieves. Ay, que no puedo quitar el micrófono ahora que no podía quitar el micrófono. Ahora ya estoy aquí.
Es que está fallando un poquito la aplicación. También había gente que había levantado la mano para subir y no han podido subir y al final no sé qué ha pasado, pero bueno. Bueno, si alguien quiere subir, que levante la mano, que lo intentamos otra vez. Sí, seguir subiendo, poniendo la manita si queréis subir para acá, compartir, hacer preguntas, a compartir el ejercicio también. O si tenéis alguna pregunta sobre el reto. Este cuento, Mónica, efectivamente es muy bonito, algunos a lo mejor lo conocíais. Me parece a mí Jorge Bucay un gran escritor que me encanta y fue una de las personas, bueno, cuando yo empecé hace mucho ya en el desarrollo personal que leí, me inspira muchísimo y elegí este en mi libro porque verdaderamente te ayuda, ¿no? a verdaderamente a relativizar. Uno, asumir, como bien dices, no asumir, y dos, a relativizar y decir, bueno, pues cuántos minutos hoy verdaderamente he sido feliz, ¿no? O me he dedicado a ser quien quiero ser, o me he dedicado a hacer sentir lo que quiero hacer sentir a las personas alrededor de mí o a mis clientes, ¿no? Porque a veces también el gran problema que tenemos es, bueno, pues que empezamos ¿no? a soltar el rollo a nuestros clientes cuando verdaderamente lo que necesitamos es la comunicación empieza desde ellos a nosotros, no al revés. Mira, Sergio sube, a ver si funciona ahora. Sergio, que creo que quiere subir. Funcionó. Menos mal. Sí, está la aplicación juguetona. Buenos días. Buenos días, Sergio. Un gustazo verte por acá. Gracias, me ha hecho mucha ilusión escuchar el cuento. Mira, este cuento, yo ponía a Jorge Bucay cuando mis hijos iban al conservatorio, como había una distancia considerable del conservatorio hasta mi casa. Cuando volvíamos les ponía a Jorge Bucay por las tardes en el coche, ¿no? Y este es uno de los cuentos que estaba mi hija conmigo y dice, mira papá, este lo hemos escuchado cuando lo estabas leyendo, ¿sabes? Y es verdad, es uno de los cuentos más bonitos que tiene Jorge Bucay y lo recomiendo. Y nada, es curioso porque yo también tengo vamos, de esto, yo tengo alguna aplicación que sirve para puntuar incluso el mood que has tenido durante el día y ese tipo de cosas, pero como al final ninguna de las aplicaciones que yo he encontrado para poder llevar un tracking un poco de cómo me he sentido en el día, de qué es lo que he aprendido en el día, etcétera, etcétera, al final me he hecho una pequeña aplicación de WordPress y me he hecho a mi medida el balance del día, ¿no? Y al final yo lo que he añadido también es la música que a mí me ha gustado en el día, ¿no? Porque al final, echando la vista para atrás, los colores y la música es una cosa que es muy evocadora y veces que un recuerdo lo tienes asociado con una canción o con un olor o algo así. Los olores todavía no se pueden borrar, pero las canciones sí. Así que aparte de escribir lo que me ha pasado en el día, un poco por eso, para que no se te pase la vida sin sentir que no has hecho nada, ¿no? Y al final todos los días tiene algo importante y algo bonito. Y eso es que le añado una canción también y cuando vuelvo así, la verdad es que es bastante gratificante volver para atrás y estar unos días atrás y decir, mira, este día me pasó esto y tuve esto de bonito y me acuerdo que esta canción fue la primera vez que la escuché y me encajó con lo que me estaba pasando. Así que nada, eso es lo que quería compartir y que me ha encantado el cuento cuando lo hemos escuchado otra vez. Gracias, Nieves. Gracias a ti, Sergio, me alegro que tu hija la haya reconocido. La verdad es que es precioso y ya te digo, yo hice esta libretita que además la llevo en el monedero porque a veces cuando vas por la calle dices, joder, pues este momento lo estoy disfrutando, ¿no? O he tenido esta conversación tan importante o como bien dices, ¿no, Sergio? Vas por la calle y de repente escuchas una música que es un anclaje, ¿no? Y te hace como un flashback, ¿no? Te hace regresar a algún momento importante, ¿no? En tu vida. Bueno, pues aprovecho y lo anoto. Son esas pequeñas cosas, ¿no? Lo que al final son importantes. Muchas gracias por compartirlo. Bueno, si alguien quiere seguir, ha funcionado la manita, así que si alguien, los que estáis por aquí, May, Mildoris, Jesús, Sandra, Edi, Noelia, Juan, Vanessa, Kira, Jessie, Chari, Virginia, Rosa, Pepa, Susana, Sonia, Clara, sois más que bienvenidos a subir por aquí arriba para preguntar o comentar. Os quiero compartir, sí, Marta, adelante, sí. Buenos días. Buenos días, seré breve porque ya son -4. Buenos días a todos. Primero de todo, gracias porque me encanta empezar la semana escuchándote. Cuando hablabas de gente que te sube la vibra, tú a mí me la subes un montón. Entonces, importancia. Me encanta el tema que he apuntado muchas cosas. Para mí, importancia tiene relación con la prioridad. Por un lado, que priorizamos. Por otro lado, me gusta mucho leer. Estuve leyendo un libro hace tiempo que hablaba de la prioridad en relación a las fuerzas equilibrantes
Y me pareció muy curioso, y estoy de acuerdo, en que hay otro sentido de la palabra importancia o del sentimiento de lo que damos importancia, que cuando damos mucha importancia a algo, las fuerzas equilibrantes del universo, pues cumplen esa función, ¿no? Por ejemplo, si le damos mucha importancia a que una entrevista de trabajo nos vaya muy bien, pero realmente estamos continuamente pensando en lo importante que es para nosotros conseguir este trabajo, puede ser que no lo consigamos. Y al revés igual. Es como... Me cuesta un poco de explicar, pero yo como lo entiendo es que, vale, pongas tus importancias, pero hasta un punto. Como que nada es tan importante para ti como para que te mueva constantemente o esté en ese comentarista que tenemos en la cabeza todo el día, ¿no? Entonces yo voto por el equilibrio de las importancias y me gusta la palabra prioridad. Luego también he apuntado lo de yo busco. A mí me gusta cuando pierdo algo decirme voy a encontrar las llaves. Iba a cantar Matarile, pero yo encuentro y desde esa energía encuentro. Y entonces me gusta cambiar el encuentro por el encuentro por el busco. Y luego también, es que hoy hace mucha información para mí, Nieves, que me gusta. Vivir lo que disfrutamos es como darnos cuenta, pero para mí vivir es todo. Para mí vivir también es lo que sufrimos, que es igual para mí a lo que aprendemos. Y para mí ser conscientes de lo que estamos viviendo siempre es todo, ¿no? Y entonces, desde ahí, por ejemplo, desde un momento negativo de sufrimiento, ver lo importante que es y valorar si realmente es importante ese sufrimiento en ese momento. Y ya está. Y bueno, comparto que yo antes de ir a dormir también me pregunto qué es lo que más me ha gustado del día. Es un ejercicio precioso y no me enrollo más. Gracias. No te estás enrollando, al revés, estás dándonos unos pedazos regalazos por acá. Y lo que comentabas, ¿no? Yo creo que es el fluir también, el prioridades, ¿no? Yo creo que un poco lo decías, a veces cuando nos obsesionamos, yo creo que una cosa es enfocarse, ¿verdad? Y en las prioridades, y yo, como comentabas, ¿no? A veces si solo piensas en esa entrevista de trabajo, a veces te bloqueas, al final te creas ese bloqueo, te nublas, ¿no? Porque no ves nada más alrededor, no ves las cosas con perspectiva, con estas gafas que siempre nos dice Mónica, ¿no? De visión, ya no se me olvida el nombre, pero esa visión que te da, esa visión de 360 grados. Periféricas, que me encantan, las gafas periféricas que nos dejan esa visión de 360, ¿no? O esas gafas de realidad virtual, ¿no? Que te lo ven todo, te dejan todo ver claro. Me gustan más las periféricas de Mónica, efectivamente. Pero también hay que dejarse fluir, ¿no? El tener ese pensamiento, esa fe, o llámalo, esa energía, creer de que haya una abundancia y que todo va a salir. Y como bien dices, ¿no? Nuestra vida se compone del blanco y del negro, del bueno y del malo, de los que nos ha salido bien, de los que nos ha salido mal o no como queríamos, pero donde hay un aprendizaje, ¿no? Que muy buenos regalos nos has dejado por ahí. Muchísimas gracias. Voy a dejar un ejercicio en relación a lo que hablábamos estos días, ¿no? De esas energías y de ese comportamiento que quieres cambiar. Hablando un poco de esa matriz que seguramente todos alguna vez hemos hecho, ¿no? O nos han comentado, ¿no? Luego lo compartiré por el grupo de Telegram. A los que no estáis en el grupo de Telegram lo podéis ver aquí en Instagram, aquí arriba, o pinchando en mi nombre. Ese cuadrante de necesario, aquello que es importante y urgente, ese cuadrante, esa matriz, que luego la compartiré en Telegram para que le tengáis más visual, ¿vale? Ese segundo cuadrante, que es lo que es importante y no urgente, que es el cuadrante de la productividad extraordinaria, que es el que vamos a tratar mucho más en el reto que empieza el 18. Luego ese cuadrante 3 de las distracciones, que es lo que no es importante pero es urgente. Normalmente son distracciones, oye Nieves, ¿qué? Oye Sergio, ¿qué? Oye Mónica, ¿qué? ¿No? Eso que nos distraen. Y luego ese cuadrante del waste, ¿no? De la pérdida de tiempo, ¿no? Que es lo que no es urgente y no es importante.
Algo que podéis hacer esta semana, os lo sugiero a quien quiera tomar el reto, valga la redundancia, con el reto que empezamos el 18, para empezar a actuar sobre lo importante y no reaccionar ante lo urgente. Y empezar alguna de estas acciones, ¿no? Te comparto varias para que puedas, por ejemplo, poner en práctica esta semana. Y elijas, yo siempre digo, lo que más te funcione, lo que más sencillo puedas poner en práctica. Primero es hacer una copia de la matriz del tiempo, ¿no? Que luego os la compartiré, que es una matriz con cuatro bloques, ¿no? El de necesidad, el de productividad extraordinaria, que es el que vamos a tratar más en el reto. Pero es importante conocer los otros, el de la distracción y el de la pérdida de tiempo, que normalmente pasamos mucho tiempo en necesidad, cosas importantes, urgentes, tengo que hacer ya, ¿no? Pasamos muchísimo tiempo en la parte de las distracciones y pasamos muchísimo tiempo en la pérdida de tiempo, ¿no? Y donde tenemos que estar, primero ser conscientes, pero sobre todo donde hay que estar más es en ese cuadrante de la productividad extraordinaria, donde tienes vista de observador, donde ves tu vida, donde haces el trabajo proactivo, donde haces las cosas en tu vida que tienen un impacto, donde tienes creatividad, donde planificas, donde, como dice Marta, das prioridades, donde previenes también, donde piensas en tus obstáculos y los previenes, donde construyes tus relaciones, donde estás aprendiendo, donde te estás renovando, ¿no? Ese es en general ese cuadrante de productividad extraordinaria, que es el que te va a ayudar. Entonces, haz una copia de la matriz o cuando os lo comparte, imprímelo, ponlo en tu ordenador. Yo lo pego muchas veces en mi escritorio o en el panel, en la pizarra que tengo, para acordarme de ese cuadrante y de estar en el Q2, ¿no? En el cuadrante 2. Y cada vez que tengo que hacer algo, pienso, ¿no? Lo miro y digo, ¿es necesidad? ¿Es distracción? ¿Es pérdida de tiempo? ¿O esto me lleva a tener una productividad extraordinaria? Y de nuevo, para todas las áreas de mi vida. Hablo de salud, hablo de relaciones. Esto me está estorbando, por ejemplo, el miércoles es el cumpleaños de mi hija Noelia. Bueno, pues todas las cosas que tengo que hacer hoy, bueno, pues para mí hoy es importante el prepararla un buen cumpleaños, ¿no? Bueno, pues todas las cosas que me vayan llegando hoy, pues para mí mi prioridad es prepararla un buen cumpleaños. No tiene que ser de trabajo, es felicidad en tu vida y con los tuyos, ¿no? Bueno, pues las cosas que me van a entrar hoy son necesidad, son distracción, son pérdida de tiempo o van a ser verdaderamente productividad extraordinaria para construir esa relación con mi hija y hacerla feliz, ¿no? Es una de las cosas que puedes hacer, tenerlo y cada vez que te entre algo, pensarlo de aquella manera. Al final luego te va a venir de manera natural, pero si no tienes el hábito, te va a ayudar a relativizar y ver lo que es verdaderamente importante. Otra cosa que puedes hacer es una tarjeta con 7 casillas etiquetadas con los días de la semana, por ejemplo. También, de nuevo, lo puedes hacer de modo digital, de modo analógico, y comprométete a utilizar conscientemente ese proceso. Os compartí en uno de los webinars de pausa, clarificación, decisión, ese momento de decisión tuya, que te va a ayudar también con la matriz, ¿no? Cuando te entre algo, míralo, pausa, alguna distracción, ese WhatsApp, ese Telegram, esa notificación, ese correo electrónico, esa llamada de alguien, y pausa, mira de nuevo esa matriz, mira verdaderamente si es importante, si es pérdida de tiempo, si tienes que actuar o si te aporta o si tú puedes aportar y te lleva un paso más cerca de lo que quieres conseguir, y mirarlo por lo menos una vez al día. De nuevo, te estás ayudando a ser consciente, estás ayudando a observar y estás ayudando a tomar las decisiones importantes. Y luego hay una cosa que a mí me encanta, muy parecido con lo que comentaba Marta, de dejarte fluir, y lo hacen muchísimo los creadores, lo hacían muchísimo Picasso, ¿no? Cuando tenía que crear se tomaba un baño, lo habréis oído, o hay mucho poder también en escribir, en el poder de la escritura. Y yo algo que también utilizo bastante y funciona mucho es cuando tienes algún problema, ¿no? El escribirlo, lo dejas debajo de la almohada. Yo, por ejemplo, hoy me he levantado con una idea que tenía ahí rodando y hoy me he levantado con la solución. Bueno, pues el poner en un papel alguna pregunta que dudas, algo en lo que estés atascado, y ponerlo debajo de la almohada, tomarte una siesta o al día siguiente, durante toda la noche, y al día siguiente lo más probable es que cuando te despiertes, cuando abres los ojos, tengas esa solución.
o tengas una idea por lo menos para esa solución que puedas intentar. Bueno, pues algo similar es que por la mañana dediques un par de minutos, como hablábamos el otro día, que creo que preguntaba Lorenzo, ¿no? Y que dediques por la mañana a identificar una o dos cosas que son tus actividades más importantes para hoy. Lo puedes probar hoy, ¿vale? O lo puedes probar mañana. Pero de nuevo, lo que se intenta o se prueba en el momento, es lo que más probabilidades de éxito tengamos, ¿no? Escríbelas en un papel, puede ser en tu agenda, pero te animo también a que pruebes esta otra técnica. Las escribas en un bolsillo, ¿vale? Un papelito como si estuvieses haciendo el amigo invisible, y las escribas en un bolsillo. En mi caso, por ejemplo, va a ser el terminar de organizar el cumpleaños de Noelia y bueno, una ponencia, que mañana viajo a Sevilla, que mañana, por cierto, seguramente tenga que hacer la sala desde el aeropuerto. Ponerla, ¿no? Pues de terminar de preparar la ponencia en Sevilla de liderazgo. Bueno, pues métetelas, dos cosas que sean o tres importantes para ti hoy. Mételas en un papelito, tipo amigo invisible, escríbelas en tu bolsillo. Y al final del día, míralas y comprueba si las has hecho. Y si no es así, pregúntate el por qué o el para qué, ¿vale? También para qué no las has hecho, porque seguramente si no las has hecho hay un por qué y un para qué por lo que no lo has hecho. Así que ese es el ejercicio para relativizar lo que es importante y va relacionado con ese comportamiento que quieres cambiar, que elegiste al principio de estas salas, ¿no? Que estábamos hablando de esas energías. Mañana continuamos. Lo pondré dentro de un ratito en el grupo de Telegram, el cuadrante, así como estas tres opciones de ejercicios que puedes hacer para ayudarte a ver lo que verdaderamente es importante o no en tu vida, porque al final si está relacionado con salud, está relacionado con relaciones y está relacionado con dinero, cuando te haces esos 5 para qués y llegas a saber discernir en cómo quieres ser, cómo quieres sentirte, qué tipo de persona quieres llegar a convertirte, ahí es donde empiezas a saber lo que es verdaderamente importante, y cuando lo vas aterrizando en tu día a día, pues al final entras en ese hábito, en esa rutina, y te va a venir de manera muy natural, sea de manera analógica o digital, como hacía Sergio. Y si quieres pues hacer más de esto, y si quieres profundizar, si verdaderamente quieres conseguir que esto se convierta en un hábito, conseguir saber lo que es importante en tu vida y enfocarte, encontrar esa claridad, enfocarte y tener un plan para llevar a cabo, despegar, pues sea tu plan de negocio, sea ese nuevo proyecto, sea algo a nivel personal. Eso es precisamente lo que vamos a hacer en el reto de 7 días que empieza el 18, que los que estéis interesados lo tenéis aquí en el enlace de Instagram o aquí en Clubhouse, también aquí arriba si os interesa. Tenemos un minutito para alguien más que quiera compartir, si es el caso, antes de terminar la sala de hoy. Buenos días. Buenos días, Helen. Quiero darte las gracias por recordarme, porque cuando hacía el cuento del buscador me encanta, y sobre todo recordarnos lo importante que es vivir el presente, el disfrutarlo, el dejar fluir, como habéis comentado, y el vivir, ¿no? Que muchas veces estamos perdidos en banalidades que luego no te dejan avanzar por la vida, ¿no? Y le vamos dando esa fuerza al ego en vez de disfrutar desde ese corazón, de bajar esa mente al sentir y vivir desde ahí. Y nada, solamente quería darte las gracias porque me lo has recordado y me ha hecho un check. Muchísimas gracias y buen día. Dejo tiempo para los demás, que queda muy poquito. Muchas gracias, Helen. Revuelve, la verdad es que revuelve. Y ese cuento, ¿verdad? Aunque lo hayas escuchado, Helen, es como, la verdad es que es muy, muy potente. Yo creo que es uno de los cuentos que a mí me han influenciado más en mi vida. Fijaos lo que os digo, por eso lo quería compartir. Y a los que lo conozcáis, bueno, pues el revivirlo, ¿no? Para empezar así la semana, y a los que no, bueno, pues un regalazo. Muchas gracias, Helen. Bueno, pues 8 de la mañana, vamos a terminar esta sala, pedazo de sala, empezando la semana, poniendo en perspectiva lo que es importante para nosotros, acordados para qué 5 veces,
qué quieres ser, qué quieres sentir, qué tipo de persona te quieres convertir, y eso te va a ayudar a poner todo en tu cuadrante. Y dentro de un ratito os comparto ese cuadrante y esos ejercicios súper sencillos, como lo que me encanta compartir, para que podéis poner en práctica de manera sencilla, que es al final lo que funciona. Bueno, pues vamos a terminar con una palabra, un hashtag que nos acompañe esta energía hoy, el lunes y toda la semana, por supuesto, 8 de noviembre. Yo tengo una frase. Adelante. La no brevedad de la vida. Wow, poderosa. La no brevedad de la vida. No es mía, está transformada de Séneca. Séneca, qué bueno Séneca. Muy